Apocalipsis capítulo 17, y continuamos con la descripción de la mujer que se le llama en este pasaje la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay una tremenda relación, como ya lo hemos podido constatar en las últimas conferencias, entre la mujer descrita en este pasaje y la religión católica romana, pues es verdaderamente asombroso lo que aquí se describe, no solamente teológica y lingüísticamente, sino también histórica y geográficamente. En el versículo 18 de Apocalipsis 17 dice que esta mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así pues, no nos es permitido darle la interpretación privada que nosotros querramos darle, porque el mismo Espíritu Santo nos describe a esta ramera, a esta mujer, como una ciudad. Y cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis hace 2000 años, la ciudad más grande de hace 2000 años era también la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano. En el versículo 9 se describe que esta ciudad está sentada sobre 7 montes. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y esta ciudad de Roma es la única en el mundo geográficamente que está asentada sobre 7 montes o sobre 7 colinas. Y es interesante también que todas las medallas imperiales que se han encontrado en nuestra época tengan grabada de la época romana a una mujer sentada sobre 7 montañas, representando a la ciudad de Roma. Estas 7 montañas tienen 7 nombres. Para los que les interese, los 7 montes se llaman 1, Aventino, Coeliano, Esquilino, Capitolino, Palatino, Quirinal y Viminal. Son los 7 nombres de las 7 colinas donde está sentada la ciudad de Roma actualmente. Pero dice el versículo 15, que también estas aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, esta ciudad que tiene relaciones ilícitas con la mayor parte de las naciones del mundo, está ejerciendo un poder equivocado, un poder ilícito, religioso, político, sobre la mayor parte de las naciones desde hace más de 2000 años. Esto es precisamente lo que significa la palabra lingüística y etimológicamente católico. La palabra católico significa universal. En el versículo 4 dice que esta mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas, de perlas, y en la mano tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es increíble que estos sean exactamente los colores del prelado de Roma, el color púrpura. Este oro, estas piedras preciosas, nos muestra también el Papa Romano no lleva sobre su cabeza una sola corona, sino que el Papa Romano lleva 3 coronas que están sobreimpuestas la una sobre la otra, que se llama la tiara pontificial, adornada con oro, con perlas y con piedras preciosas. El Vaticano es un lugar como un hotel donde existen 11,000 cuartos, con más de 2,500 personas como siervos que ocupan sus menesteres diarios sirviendo en el Vaticano,
los tesoros del Vaticano se consideraron los tesoros más grandes de Europa por más de 18 siglos. Pero además, en el versículo 6 se describe a esta mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y dice el apóstol Juan que cuando la vio, quedó asombrado, con grande asombro. Nadie en la historia, repito, ha perseguido a los cristianos, los ha torturado, los ha martirizado y los ha sacrificado como Roma. En el año 1179 después de Cristo, en el tercer concilio laterano, el Papa firmó un decreto donde se ordenaba exterminar en todo el imperio a todos los herejes, y eran herejes las personas que no estuvieran de acuerdo con los decretos ex cátedra de Roma y que se atrevieran a leer las Sagradas Escrituras. Del siglo XIII al siglo XV, Roma persiguió y asesinó a millones de cristianos por el solo hecho de leer la Biblia. Los albingenses, los gualdenses, los husitas fueron masacrados y quemados en el nombre de Jesús. Por ejemplo, después de la guerra santa declarada en contra de los albingenses por el Papa Inocencio III, 7,000 cuerpos de cristianos fueron escondidos dentro de las iglesias, pero en la principal iglesia de Béziers, donde estaban, repito, escondidos por causa de la orden del Papa Inocencio III de exterminarlos, quemarlos, ejecutarlos, masacrarlos y torturarlos por leer la Biblia. Cuando Roma creía en el siglo XVI que ya había acabado con toda la oposición de cristianos en contra del Vaticano, explotó entonces la Reforma encabezada por un monje alemán llamado Martín Lutero, el cual levantó la Biblia e hizo lo que se llama las 97 tesis de Lutero, fue y las clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania, y decían las 97 tesis: esto dice la Biblia, esto dice Roma. Comparaba todas las cosas que estudiamos, las herejías de hace 8 días, y decía Lutero: esto es lo que Roma dice, bajo la herejía, esto es lo que dice la Biblia. El Papa decretó el asesinato de Martín Lutero, lo sentenciaron a muerte, lo protegieron los príncipes y los reyes de Alemania, de Italia, de Francia y de España, y donde fue escondido, después se casó con una monja, que era su secretaria al mismo tiempo, y cuando fue llamado al Vaticano Martín Lutero, en el gran concilio y juicio que se le hizo, llegó con la Biblia y se le preguntó: Martín Lutero, ¿se retracta usted de estas tesis que acaba usted de clavar en la catedral de Wittenberg, o usted es sentenciado a muerte? Martín Lutero puso la Biblia junto a sus 97 tesis y dijo estas palabras históricas: si alguno de ustedes me demuestra con la Biblia que me he equivocado, soy digno de muerte y del infierno eterno. Ningún cardenal, el Papa se quedó callado, no hubo una sola persona que se levantara y le dijera: la Biblia dice lo contrario, porque la Biblia era ignorada, pues había sido prohibida por tantos siglos por órdenes papales, por lo cual ninguna persona podría saber si Martín Lutero tenía o no tenía la razón. Fue sentenciado a muerte, Martín Lutero escapó, gracias a Dios, y finalmente llegamos al tiempo de la Inquisición, que fue una de las cosas que incendiaron la Reforma protestante en el año de 1525 después de Cristo. En España, la Inquisición duró 600 años. 600 años donde millones de cristianos fueron martirizados por órdenes de los papas romanos. Cualquiera que leyera la Biblia, cualquiera que estuviera en desacuerdo con Roma, era torturado, masacrado, quemado vivo, enviado a prisión,
hasta que públicamente renunciara a no volver jamás a leer la Biblia. El cardenal Lepisier, profesor de Sagrada Teología en el Colegio de Propaganda de Roma, escribió en 1908 estas palabras: si alguna persona comete herejía leyendo la Biblia o la enseña a otras personas, esta persona debe morir inmediatamente para evitar que continúe propagando su contaminación. Estamos hablando de un hombre de nuestro siglo, cardenal y el profesor principal de teología del Colegio de Propaganda en el Vaticano. En 1864, el Papa Pío IX publicó un libro llamado el Silabario, que contenía los errores que el Vaticano consideraba heréticos. El artículo 15 del libro El Silabario, en 1864 publicado por Pío IX, dice así: sea maldita la persona que crea que puede abrazar cualquier religión. El artículo 24 dice: sea maldita la persona que crea que la Iglesia romana no puede hacer uso de la fuerza, y sea maldita la persona que no crea que solamente Roma puede salvar el alma de una persona. No es pues de extrañarse que el apóstol Juan en Apocalipsis se asombrara cuando vio esta visión, pues él no se asombró cuando vio la bestia, al anticristo, pero se asombra cuando ve a esta mujer, por cuanto era Roma, la iglesia que se llamaba cristiana, y que él no podía creer que ahí precisamente se encontrara el mismo trono de Satanás. Dice la Biblia en Apocalipsis 17, en el versículo 5, que el nombre escrito de la mujer era un misterio. Y es precisamente aquí donde encontramos que este sistema político, religioso, pagano, apóstata, babilónico y romano se le llame misterio, porque la iglesia apóstata no era conocida hasta la revelación del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. La iglesia romana está llena de misterios: el misterio de la regeneración bautismal, el misterio de la confesión con el sacerdote, el misterio de la conversión de la hostia en el cuerpo y en la sangre de Cristo, llamado la transubstanciación, el misterio del agua bendita, el misterio de la sangre de Cristo, el misterio del escapulario, el misterio de los cirios, de las velas encendidas y de las veladoras en los altares. Antiguamente, en la tiara papal estaba escrito el nombre de misterio, hasta que le dijeron al Papa Julio III lo que decía Apocalipsis 17, y el Papa Julio III se lo mandó quitar inmediatamente. También dice la Biblia que durante la Inquisición, que duró 600 años bajo el liderazgo de los papas y que duró del siglo XI al siglo XVI, las penas que Roma envió al mundo, principalmente en Europa, para las personas que contradijeran al Papa o que leyeran la Biblia, consistía en la confiscación de los bienes materiales, los cuales absorbía Roma, el exilio, la pérdida de los derechos civiles, la tortura. Les clavaban clavos en los pies, agujas en las uñas, les cortaban los senos a las mujeres, les metían en la boca a los hombres una estopa a presión hasta el estómago, les metían agua con una manguera a presión por la boca hasta que les reventara el estómago y las entrañas, les quemaban las pestañas, los ojos, las manos, los oídos y los pies. La Inquisición funcionó principalmente en el norte de Italia, al sur de Francia y de España. Al presidente de la Inquisición se le bautizó con el nombre de el Gran Inquisidor. Su poder y su nombramiento lo recibía nada más del Papa. El primer Gran Inquisidor fue Tomás de Torquemada en España, en el año 1420 al año 1498. Él mandó quemar en un día a 2,000 cristianos que les habían confiscado su Biblia en su casa. El 31 de marzo de 1492 salió un edicto
donde se les daba a escoger también a los judíos, pues a ellos también les tocó, y les decían a los judíos que o se dejaban bautizar por Roma o se iban al exilio y no podrían jamás regresar al Imperio Romano. La Inquisición persiguió cruelmente a todos los seguidores de la Reforma Protestante, a los hugonotes, que así es el primer nombre que se les dio a los cristianos en 1525-1535. Solamente Catalina de Médicis, la madre de Carlos V, rey de España, mandó matar en una noche que se llamó la noche de Fray Bartolomé 1.000.000 de cristianos. Catalina de Médicis, la mamá de Carlos V, mató en la noche de Fray Bartolomé 1.000.000 de cristianos llamados hugonotes bajo el cargo de herejes por leer la Biblia. Después se hizo un concilio supremo de la Inquisición española donde hicieron 14 tribunales locales y varios otros en diferentes colonias. Carlos V introdujo la Inquisición a Holanda en 1522 para matar a todos los protestantes. Juan III de Portugal introdujo la Inquisición a Portugal por órdenes del Papa en contra de todos los judíos portugueses en el año de 1536. La Inquisición en España fue suprimida finalmente por José Bonaparte en el año 1808, pero volvió a ser restaurada por Fernando VII en 1814 y finalmente fue suprimida en 1834. La Inquisición romana fue establecida en 1542 por el Papa Pablo III para matar a todos los protestantes de Italia. La dirigieron 6 cardenales, que se llamaba el Congreso de la Inquisición. Los papas fueron Pablo IV, Julio III, de 1550 al 55, Pío V, de 1566 a 1592. Las Sagradas Escrituras dicen en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 1 al 3, las siguientes palabras. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Jesucristo, pues, profetizó esta gran matanza, esta gran abominación, esta mezcla entre el poder político y el poder religioso, estas torturas, estas masacres, porque a Él también se lo hicieron. Y no fueron los comunistas los que mataron a Cristo, no fueron los bárbaros, no fueron los escitas, no fueron los esclavos. Las personas que crucificaron al Hijo de Dios fueron los hombres que enarbolaban la bandera de la religión en el tiempo en que la verdad y la luz vino al mundo. Pues continuaron persiguiendo también a todos los que seguían a Cristo, los que enarbolaban la bandera de la religión y del nombre de Dios. Y mientras el mundo miraba asombrado cómo en el nombre de Dios, en el nombre de Roma, en el nombre de Cristo, eran muertos, masacrados, torturados, millones de personas por más de 600 años. El mundo seguía sumiéndose en la Edad Media, en las tinieblas, en las penumbras, por la ignorancia, que hasta 1961, en el Segundo Concilio Vaticano, el Papa Carlos XXIII levanta la Biblia por primera vez y manda a quitar los santos, manda a quitar las imágenes, quita la confesión auricular, y ahora en el tiempo que vivimos, Roma enfrenta un gran dilema, un gran misterio, una gran confrontación entre su teología. ¿Qué papa habló ex cátedra y a qué papa debemos nosotros hacerle caso? Porque cuando en 1860 se decretó la infalibilidad papal,
O sea, el Papa, cuando habla, es Dios el que está hablando y habla so pena de maldición y pena eterna. Si un Papa dijo hace cientos de años, cuando tú confieses tus pecados, tienes que decírselos a un hombre, y viene otro Papa y dice, ya no confieses sus pecados, ¿cuál de los dos habló en el nombre de Dios? ¿Cuál de los dos él era ungido? ¿Cuál de los dos era verdaderamente el que puede establecer la doctrina y la teología del Concilio Romano? La mujer ramera, hermanos en Jesucristo, en Apocalipsis, no solo representa a Roma, sino que también representa a todos los creyentes apóstatas de todas las religiones falsas de la tierra que se unirán al final de los siglos bajo la ciudad de Roma. Jesucristo dijo que la iglesia a la cual tú asistes y en la cual nosotros asistimos, la iglesia que es física, la iglesia que se llama la iglesia local, es una mezcla de cizaña con trigo. No importa qué iglesia sea, ya sea evangélica, ya sea protestante, bautista, presbiteriana, no importa su denominación, la iglesia física es una mezcla de verdaderos y de falsos cristianos. Aún en la iglesia romana hay verdaderos cristianos. En la iglesia de Jesucristo, la iglesia evangélica o la iglesia protestante, también se encuentran falsos hermanos. Así pues, está mezclada el trigo con la cizaña, y Jesucristo dijo que esto iba a aumentar con el tiempo. Siempre han existido falsos cristianos entre los católicos, entre los protestantes y entre los evangélicos. Todos los que dividan su corazón para servir al mundo y a Dios han cometido adulterio espiritual. Todos los que abandonan la Biblia como guía de conducta, todos los que abandonan la doctrina de que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, todos los que niegan la deidad de Jesucristo, todos los que persiguen a sus hermanos en la fe, todos los que se regresan al mundo de donde fueron sacados, todos ellos pertenecen y formarán parte de Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se está acercando el tiempo para que se cumplan las palabras que predijo Jesucristo en Lucas capítulo 21, versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 16 y 17. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, Jesús dice en el versículo del 8 al 13, y todo esto será principio de dolores, entonces los entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Estamos pues viviendo el tiempo de la confusión, donde las iglesias han comenzado a ser llenas por miles de personas con apariencia de piedad, pero interiormente son lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. La confusión aumentará en el mundo cuando la iglesia sea arrebatada. Las tinieblas más densas van a cubrir la tierra. Todas las familias que sobrevivan se van a desintegrar. Los falsos profetas y los maestros satánicos van a abundar por todas partes. El ocultismo, la brujería van a controlar la humanidad. Todo el poder religioso estará concentrado en Roma bajo la bandera del movimiento ecuménico internacional. Y entonces dice Apocalipsis 17, versículos 16 y 17,
que el anticristo se va a volver en contra de este sistema apóstata llamada la Gran Ramera, que tendrá como base la ciudad de Roma, Italia. Y dice la Biblia, y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hemos pues hasta este momento acabado con la ramera, con la mujer, con Babilonia, con la madre de las abominaciones y de las herejías del mundo entero. Vamos a regresar a Apocalipsis 17 y vamos a adentrarnos ahora en el versículo 3 para comenzar a descifrar quién es la bestia escarlata con 7 cabezas y con 10 cuernos. Esta mujer, no sé si ustedes lo sepan, pero ya se encuentra impresa en la moneda de lo que ahora se llama Unión Europea, en la moneda ECU. Y el centro, así como los billetes tenemos nosotros en México, la cara de Hidalgo y de Benito Juárez, en la moneda de Europa, el ECU, que va a ser la moneda europea en todas las naciones de Europa, se encuentra impreso la imagen de una mujer montada sobre una bestia. No es coincidencia, la Biblia nos muestra con 2000 años de anticipación de qué forma el mundo se dirige a un poder político, a un poder militar, a un poder comercial y a un poder religioso. Si ustedes observan en Apocalipsis 17, la mujer, Roma, el poder religioso, está arriba de la bestia. La bestia es el anticristo, pero el anticristo se muestra ahí en la forma de la bestia con 7 cabezas y con 10 cuernos. Estas 7 cabezas, que son 7 reyes y que también son las 7 montañas donde está edificada la ciudad de Roma, son los 7 imperios satánicos históricos que la Biblia nos describe con lujo de detalles, gobernados por Satanás, y todos, sin excepción, han perseguido a los judíos. Todo esto será el tema de las próximas 2 conferencias, los imperios satánicos. Vamos a estudiar cada uno de ellos, pero dejen comunicarles a ustedes en esta tarde que ayer leí un artículo que me puso la piel chinita. El artículo dice lo siguiente, en el periódico Universal de ayer. Israel, ustedes están enterados, dentro de 2 meses, en septiembre, Israel celebra 3000 años de historia de la ciudad de Jerusalén. Comienza en septiembre de este año, del 95, y las celebraciones van a durar un año entero, hasta septiembre del 96. Israel está celebrando en septiembre del 95 de este año los 3000 años de historia de Jerusalén. O sea, hace 3000 años se cumplen en el mes de Tishri, que es septiembre, que es el día de la expiación o el mes de la expiación. Se cumplen 3000 años de que el rey David, hace 3000 años, el rey David reconquistó Jerusalén, y hasta septiembre, ahora dentro de 2 meses, llevan 3000 años en que Jerusalén ha podido ser gobernada por los judíos, con excepción de diferentes lapsos en la historia, donde vimos que fue reconquistada después de 2000 años, en 1967, en la Guerra de los 6 días, por el general Moshe Dayan. Bueno, el periódico Universal describe lo siguiente: en vista de que Israel se dispone a celebrar los 3000 años de historia de Jerusalén, acaban de levantarse 3 embajadores de la Unión Europea, mandando un cablegrama al primer ministro Yitzhak Rabin en Jerusalén, oponiéndose y amenazando con boicotear la celebración de Israel por Jerusalén. Estos 3 países son España, Francia e Italia.
Los tres embajadores, el embajador de España en Israel, el embajador de Francia en Israel y la embajada de Italia en Israel, le dijeron a Israel que no tienen derecho de celebrar a Jerusalén por cuanto Jerusalén no es de ellos. Y pertenece también a los musulmanes y pertenece también al Papa y a la cristiandad de Roma. El rey Juan Carlos de España, de una forma bastante grosera, dijo eso, que ellos tenían que reconquistar a través del Papa, porque él representaba al Papa en España para tener a Jerusalén como la capital de su imperio sacro romano. Esta noticia nos muestra solamente lo que la Biblia nos ha advertido con cientos de años de anticipación. El antisemitismo tiene que resurgir en el mundo para que comience el mundo a voltearse en contra de Jerusalén. Porque de acuerdo a Zacarías capítulo 14 y capítulo 2 en el Antiguo Testamento, a Lucas 21, por las palabras de Jesucristo mismas, son que cuando Jerusalén se encuentre rodeada de ejércitos, sabemos que el tiempo ha llegado. La Tercera Guerra Mundial se librará en el Medio Oriente. La Tercera Guerra Mundial tendrá como cerillo, como mecha que prendió e incendió el mundo entero, la ciudad de Jerusalén. Y ahorita hay un problema tremendo porque las personas en Occidente no entendemos ni comprendemos la mente oriental. Para nosotros no nos importa el mezclar la política con la religión o la religión con la política, pero en Oriente, un musulmán o un árabe, tú no puedes hacer que ellos divorcien en su mente la religión de la política. Por eso ellos le llaman a la guerra el jihad, en árabe, que significa guerra santa. Para ellos entrar en la guerra es algo religioso, es algo santo, porque Alá les promete por cada judío que maten en el cielo grandes bendiciones y recompensas. Así pues los musulmanes no van a dejar de, primero, reclamar la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, que es un lugar santo para los musulmanes, es un lugar santo para los judíos, es un lugar santo para los cristianos. Las tres religiones más grandes del mundo reclaman la ciudad de Jerusalén como su lugar particular de adoración. ¿En qué va a acabar la situación? La Biblia dice que los judíos, en Apocalipsis 11, van a regresar a la adoración del templo, se va a reconstruir el templo. Entonces, esto es una teoría mía a la luz de los acontecimientos actuales. Yo pienso que las Naciones Unidas este año o el próximo año van a declarar la ciudad de Jerusalén ciudad internacional. Que no se pelee nadie, que los musulmanes puedan tenerla, los judíos puedan tenerla, etcétera, etcétera. Y aquí es, mis queridos hermanos, donde va a brotar la chispa que hará que surja la cabeza del anticristo. Si las Naciones Unidas declaran a Jerusalén ciudad internacional, o de alguna cosa viene un terremoto, se cae la cúpula de la mezquita y los árabes creen que esto es una señal de Alá y que deben dejar a los judíos regresar a adorar en la cúpula, sea lo que sea, pase lo que pase, esto va a provocar guerras internas, civiles, étnicas, religiosas en el Medio Oriente hasta que el Señor Jesucristo venga. Van a ser detenidas solamente 3 años y medio por el anticristo. ¿Qué va a pasar? Ahorita los colonos judíos, los rabinos israelitas están en contra de Yitzhak Rabin, el presidente Weizmann y el primer ministro de Relaciones Simón Pérez, y los acusan de antipatriotas por haber entrado en un pacto con el pueblo palestino para poder cambiar paz por tierra, paz por territorio. Los conservadores, los rabinos, los ortodoxos judíos no están de acuerdo en lo absoluto con el gobierno israelita y están tratando de presionarlos, se tiran al suelo y están amenazando boicotear cualquier otro plan que exista si va a cederse las colinas del Golán al sur, al norte de Jerusalén, para que la recobre el pueblo de Siria, que les fueron quitadas en la guerra de 1967. Así pues, el Medio Oriente sigue siendo
una bomba atómica. Sigue hirviendo la sangre, sigue el rencor, sigue el odio, siguen los problemas religiosos y étnicos, y de acuerdo a la Biblia, hasta que un hombre llamado el Anticristo se levante en el Medio Oriente y comience a controlar la Unión Europea, entonces el Medio Oriente, por primera vez en su historia, disfrutará solamente de 3 años y medio de paz. De acuerdo a Daniel 9, 24 al 27, a la mitad del pacto que el Anticristo celebre con la nación de Israel y las naciones árabes, que son aproximadamente más de 200 millones de árabes en más de 20 países en el mundo ahorita, entonces él va a traicionar el pacto. Tal vez yo pienso que el Anticristo va a jugar un papel histórico en Israel, porque puede convertirse en el presidente de Israel y traicionar a su pueblo y demostrarles de que él no es realmente el Mesías. Israel se decepciona, comienza Cristo a decirles: huyan en tiempos del Anticristo, cuando veáis la abominación desoladora, Mateo 24, que habló el profeta Daniel, escápense, porque es la señal de que comienza la persecución a los 3 años y medio que el Anticristo traiciona el pacto con los judíos y con el pueblo árabe. Habiendo visto pues que este cuerpo, esta bestia, tiene 7 cabezas, vemos también a 10 cuernos. Y estos 10 cuernos son exactamente o equivalen a los 10 dedos de la estatua del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Si nosotros queremos saber con precisión, sin ningún lugar a dudas, hay muchas cosas en la Biblia del plan profético que todavía no cuajan, que todavía las piezas no las tenemos. Conforme vamos avanzando, Dios nos da dando más luz y más luz y más luz, pero hay cosas que están bien claras y que podemos percibir con seguridad. En Daniel 2, en la estatua, en el sueño del rey Nabucodonosor, Dios nos ofrece el orden de los imperios mundiales antes de la venida de Jesucristo. El profeta Daniel ve 4 imperios más el quinto, que son los dedos de los pies. Vean esto, pero el apóstol Juan, 2500 años después de Daniel, porque Daniel es 2500 años anterior al apóstol Juan, al Apocalipsis, el apóstol Juan ve 8. Y si ustedes leen Apocalipsis, versículo 10 y 11, el capítulo 17, dice: son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es entre los 7 y va a la perdición. Daniel ve 5, Juan ve 8. ¿Cuál es la congruencia entre los dos? No hay ninguna incongruencia entre los dos, simplemente que la revelación de Dios es progresiva. Daniel ve 5 imperios, pero Juan ve los 2 que existieron antes de Daniel, que fueron Egipto y Asiria, más los 5 de Daniel, más los 3 que estaban por surgir, y uno de ellos era el Imperio Romano. Esto es asombroso a la luz de la palabra de Dios. Veamos pues y comencemos con Daniel. Daniel en la estatua ve a 4 imperios hasta las piernas. La cabeza, y lo dice ahí la Biblia, tampoco hay para qué interpretar, ahí se nos interpreta, la cabeza es Babilonia, con el rey Nabucodonosor, el pecho y los brazos son los medos persas, un brazo los medos, otro los persas, no es coincidencia que sean las dos. El vientre es el imperio griego por las conquistas repentinas y relampagueantes de Alejandro el Magno, y después las 2 piernas de hierro es el imperio romano. Así fue como acabó dividido el imperio romano en el occidente y en el oriente, en Constantinopla y en Alejandría. Pero en la estatua de las piernas del rey Nabucodonosor, Daniel ve que del barro de las piernas, los pies se convierten en hierro mezclado con barro.
Y cuando está el hierro mezclado en los 10 dedos, en ese momento aparece una piedra no cortada con mano que se estrella en contra de la estatua, y entonces todos los poderes gentiles se derrumban, y dice Daniel 2 que de esa piedra que es Jesucristo se hizo una gran montaña que reina y reinará por todos los siglos. O sea que la Biblia nos dice que la última forma de gobierno mundial no sería un rey, no sería un poder como Grecia, como Babilonia, o como Hitler, o como Inglaterra, o los rusos, o los americanos hace 2000 años, hace 2609 años, desde el libro de Daniel, la Biblia anunció que en la última forma de gobierno mundial que vislumbraríamos, escuchen, desde el Imperio Romano, porque desde el Imperio Romano hasta el 95 no se ha vuelto a levantar ningún imperio mundial. Los que intentaron algo fueron los otomanos turcos, a principios del siglo los ingleses, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ganó la supremacía, 2 años después Rusia, pero Rusia cayó, Inglaterra cayó, los otomanos turcos cayeron, Estados Unidos está cayendo ya económicamente, y vemos levantarse en el mundo de la política y del comercio a Europa. Europa vuelve a resurgir desde un tratado que en 1957 se firmó en Roma, y desde el 57 hasta nuestros días ya son 15 naciones las que forman el mercado común europeo, que ahora se llama Unión Europea, y ahora conglomeran a más de 320 millones de personas, y es el poder adquisitivo, el poder comercial, el poder militar y el poder político más poderoso del mundo entero actualmente. Después le sigue Japón, y en tercer lugar Alemania. Y Estados Unidos quedó bajo el yen japonés, bajo el marco alemán. Rusia desapareció, se fragmentó en 15 repúblicas, pero Rusia, a la luz de la Biblia, aún va a cumplir el plan de Dios. Porque la mitad de los rusos, de acuerdo a Ezequiel 38 y 39 en el Antiguo Testamento, van a formar parte de la alianza con el anticristo para venir a pelear en contra de Jerusalén. Los rusos se van a unir a los musulmanes y se van a unir a los árabes. No todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Y a la luz de lo que está pasando ahorita en el mundo, es increíble que acaba de formarse una alianza. Irán, Rusia, Alemania, Libia, Turquía. El presidente Clinton mandó un fax a las embajadas del mundo entero hace 2 meses. Y les dijo al embajador en Francia, al embajador en Italia, en Inglaterra, por favor, ayúdenme a combatir el terrorismo iraní. Hemos descubierto que Irán tiene capacidades de fabricar armas nucleares, e Irán no quiere formar el tratado de no proliferación de armas nucleares. ¿Saben ustedes qué pasó cuando el presidente Clinton mandó este fax invitando a todos los embajadores del mundo, a través de sus embajadas, para que los gobiernos cooperaran? Todos se negaron a cooperar porque el mundo ha llegado a contemplar una triste y patética realidad que nos está consumiendo: el poder del dinero. En el Medio Oriente, en Irán, Irak y Saudi Arabia, se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Y los países se acaban de convencer que no van a poder subsistir ni sobrevivir sin el petróleo del mundo árabe. El presidente de las Naciones Unidas, o el director, Boutros Ghali, antier o antes de antier, declaró esto en la televisión. Las Naciones Unidas está endeudada hasta la coronilla. Estados Unidos le debe más de 3,000 millones de dólares a las Naciones Unidas. Japón le debe como 4,000 millones de dólares. Todas las naciones le deben a las Naciones Unidas. Más les vale, dijo Boutros Ghali, el presidente, el director de las Naciones Unidas, más les vale que la próxima vez diferencien entre operaciones para la paz y entre guerra para la paz.
¿Por qué? Porque el caso de Bosnia, la guerra de los Balcanes actualmente acaba de manifestar que a nadie le interesa un cacahuate los genocidios, las matanzas. Cuando Hitler comenzó a masacrar al mundo, Estados Unidos quiso intervenir, no le hicieron caso en Europa, pero hasta que llegó el agua hasta el cuello, las naciones reaccionaron y detuvieron a Adolfo Hitler. Se está volviendo a repetir la historia, porque acuérdense ustedes que la Primera Guerra Mundial se inició donde está ahorita la ex Yugoslavia, la República de Bosnia, donde está ahorita la guerra de los Balcanes. Ahí comenzó la Primera Guerra Mundial. Europa esté comenzando a incendiarse actualmente en el mismo lugar geográfico donde comenzó la Primera Guerra Mundial. Pero la Biblia nos muestra, hermanos y hermanas en Jesucristo, que nosotros no estamos en tinieblas. La Biblia nos lo cuenta todo. La Biblia nos lo dice todo. Todo lo que está pasando, la Biblia ya nos lo dijo con cientos de años de anticipación. Mañana sale en el Heraldo, la Biblia lo decía antes. Mañana sale de Reforma, la Biblia lo decía cientos de años antes. ¿Con qué propósito? Para que seamos testigos y sepamos que el Dios único y verdadero es el Dios de la Biblia. Por esto ha sido atacada, por esto es el libro más controvertido, el más mal interpretado, el más comprendido. No hay gente que odie más la Biblia que la gente que no conoce a Jesucristo. La gente no ataca el Corán, la gente no ataca el libro del Mormón, la gente no ataca los libros de los Vedas ni de los persas. La gente ataca de una forma sangrienta, cruel y despiadada a la Biblia. La Biblia es objeto de burla del Washington Post, de la revista Time, de la revista Newsweek, de la revista US News World, de la revista Echo, de la revista Época, de todas las revistas y publicaciones. La Biblia es atacada y siempre. Y ya ven que la Biblia no tiene razón y venimos del chango y no es cierto, con el propósito de confundir las mentes, pero ustedes son hijos de la luz y ustedes saben que Jesucristo nos dijo la verdad. Y si alguien en esta noche tuviera dudas acerca de que ¿es la Biblia realmente la palabra de Dios? Ven cada martes, ven a los estudios entre semana, únete a una iglesia cristiana, conoce la verdad, porque el día que conozcas la verdad te hará libre. Señor, te damos gracias en esta noche por la Biblia. Bendito sea, Señor, por tu palabra, porque tú eres el Dios santo, que nos has dejado en tu palabra la única verdad absoluta que existe. Porque fuera de las sagradas escrituras no existen verdades absolutas. Señor, solo tú eres Dios, solo tú eres el Todopoderoso, solo tú reinas en tu trono, tú eres el legislador del universo, tú eres el que gobierna y hace las leyes del cielo y de la tierra, tú eres el que nos gobiernas y nos pides que te permitamos gobernar en nuestro corazón. Nos pides que permitamos que deje la luz entrar a nuestra alma. Nos pides que dejemos entrar al Señor Jesucristo al interior de nuestro corazón. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesús. Si alguno abre la puerta de su corazón y me abre la puerta desde adentro, yo entraré a él y cenaré con él, y mi Padre y yo haremos morada dentro de tu vida, y conocerás la verdad. Tus pecados serán perdonados y tendrás por gracia la vida eterna. En esta noche hay muchos de ustedes tan confundidos, tan angustiados por tantas filosofías. Y el dilema en esta noche es, ¿a quién le vas a creer? ¿Al hombre, ser finito, incapaz, cuyos pensamientos están envanecidos, o a Dios en su palabra? No hay más que dos caminos: la verdad humana, que tiene su raíz en Satanás, la verdad que proviene del cielo, en la persona de Jesús. Escoge pues tú en esta noche a quién has de creer. Escoge en esta noche la vida para que vivas tú y tus hijos y los hijos después de tus hijos.
He aquí les pongo, dice el Señor, la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas, para que tengas paz, para que conozcas la verdad, para que tu entendimiento tan soberbio, ese orgullo tan grande de la filosofía humana, no ha hecho más que envanecerte en tus necios pensamientos. Humíllate, dice el Señor, bajo mi poderosa mano. Reconoce tu necesidad de un Salvador y ven a la cruz, donde Dios hizo la paz mediante la sangre de su Hijo Jesucristo, para que tú y yo tuviéramos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Si alguien en esta noche quiere hacer esta paz con Dios, si alguien en esta noche quiere aceptar a Jesucristo por primera vez, tal vez haya sido católico, a lo mejor eres protestante, no sé qué religión tengas, pero en esta noche te invito a que vengas a una cruz. No te invito a una religión, te invito a la cruz del Calvario. Ven al monte Calvario esta noche, donde tus pecados, si fueren como el carbón, serán como la blanca lana, como la nieve, purificados y lavados por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí desde tu lugar, pues, esta noche, dile en tu corazón a Jesús: Señor mío y Dios mío, en esta noche mi alma te necesita. Sé que algún día tengo que morir. Quiero la seguridad del perdón de mis pecados. No quiero confiar más en ningún hombre, en ninguna tradición de hombres. Quiero conocer, quiero confiar en tu santa palabra. Oh Dios, creo que tu Hijo murió en la cruz en mi lugar. Creo que con su sangre, con sus sacrificios, pagaba la cuenta de todos mis pecados. Que a los 3 días lo volviste a levantar de entre los muertos y que ahora vive resucitado el Cristo de gloria, pidiéndome entrar a mi corazón. Oh Señor Jesús, te recibo esta noche. Entra a mi corazón, Señor Jesús. En este instante, tómame, lávame con tu sangre, perdona todo mi pasado, mi ignorancia, mi orgullo, y dame la verdad en mi corazón. Para tu gloria, Señor, en tu nombre, Señor. Amén.